Mi saludo cordial para todos los amigos, amigas de este programa Siempre en Domingo, que se transmite por nuestra emisora diocesana, la emisora Nuestra Señora del Socorro, transmitiendo desde Socorro, y también las emisoras comunitarias que transmiten desde nuestras parroquias. Necesitamos estar comunicados y este medio es muy hermoso, muy bueno. El Concilio Vaticano II nos trajo un decreto especial, intermirífica se llama, se refiere a los medios de comunicación social, cómo pueden ser maravillosos para la evangelización, porque no solamente la misión es cara a cara, de persona a persona, visitas a las casas, en fin, sino que también por los medios de comunicación social, la radio, la televisión. Entonces tenemos que querer mucho, respaldar, ayudar, porque hay veces las dificultades son grandes. En nuestra emisora diocesana, por ejemplo, entonces esperamos siempre las ayudas y el apoyo para los programas que ella realiza. Siempre en Domingo es el programa del domingo, precisamente. Y estas palabras que responden a la explicación del Evangelio del día son las que me corresponden aquí como obispo dirigirles a ustedes. Estamos en el quinto domingo de Pascua. El tiempo es muy rápido, avanza demasiado. El reloj no alcanza a determinar los segundos pasados cuando ya estamos pensando en el futuro, en lo que viene. Y así es el tiempo de Pascua. Ya estamos en la quinta semana, casi llegando al término del tiempo pascual, que luego viene con la fiesta de la Ascensión del Señor y luego termina con la fiesta de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Pues yo creo que en este domingo necesitamos como evaluar cómo va nuestro camino pascual. Recuerden que en Cuaresma, Vía Crucis, en Pascua, Vía Lucis, el camino de la luz. ¿Cómo está ese nuevo camino iluminado por la luz de la palabra de Dios? El cumplimiento de los mandamientos, la fidelidad a nuestra vida cristiana. ¿Cómo va? Ayudado por la gracia de Dios, de un Cristo, de un Dios con nosotros. Siempre está con nosotros y siempre está vivo porque resucitó. ¿De qué nos habla el Evangelio de hoy? Que es el Evangelio de San Juan, quinto domingo de Pascua, capítulo 15, versículos 1 al 8. Dice así, pongamos atención. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Al sarmiento que no da fruto en mí, Él lo arranca, y al que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están purificados por las palabras que les he dicho. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí nada pueden hacer. Al que no permanece en mí se le echa fuera, como al sarmiento, y se seca. Luego lo recogen, lo arrojan al fuego y arde. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Entonces les decía, queridos hermanos y hermanas, que este quinto domingo de Pascua nos sitúa en un tiempo ya avanzado de este tiempo pascual, en donde como que estamos llamados a evaluar nuestra experiencia pascual, cómo está nuestra fe pascual en estas ya casi 5 semanas que han recurrido desde que celebramos la vigilia pascual. Y se acuerdan que se inició con el cirio pascual, que todavía permanece encendido en todas nuestras celebraciones litúrgicas, especialmente la Santa Misa, como signo de Jesucristo resucitado. Ante Él se hizo el pregón pascual, se pregonó, porque ese es el primer anuncio, el querigma, que Jesús está vivo en medio de nosotros y que Él se ha entregado
a la muerte para salvarnos de esa muerte que es castigo del pecado. ¿Cómo estará nuestro camino de vida, de amor, de plenitud, de fidelidad, de respuesta a la palabra del Señor? Eso es lo que hemos de preguntarnos hoy ante la palabra que hemos escuchado. ¿Qué nos dice el Evangelio? Son 3 personas las que como protagonistas de este trozo del Evangelio aparecen. La primera persona, recuerden, nos dice Jesús, bueno, él empieza como también la vez pasada a responder a la pregunta de quién es él. Y entonces empieza a decir, yo soy. El domingo pasado dijo en el Evangelio, porque así lo contemplamos, yo soy el buen pastor, ustedes son las ovejas. Hoy, ¿qué nos dice? Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, es decir, las ramas. Él es el árbol, el tronco, y las ramas somos nosotros. Las ramas deben estar unidas al tronco y si no, se secan y no sirven sino para ser arrancadas y llevadas al fuego. Por eso esta parábola también es hermosísima. El Papa en Colombia, en su visita, en una de sus encuentros, precisamente con las vocaciones, en Medellín nos hablaba de esta hermosísima palabra del permanecer. Fíjense que nuestro Señor en esta parábola nos habla de permanecer. Es un verbo que Él repite varias veces, como 7 veces nos repite el verbo permanecer. ¿A quién se refiere el permanecer? Pues a las ramas, que permanezcan en el tronco para que den fruto, y si no, no dan fruto. Entonces, los personajes, decía, el Padre Dios, que es el viñador, el dueño del campo, el dueño de la viña, donde estamos insertos, porque nosotros estamos insertos a esa vid que es verdadera, como lo dice el Señor. Y esa vid, ¿quién es? El segundo personaje es Jesús, el árbol que da la vida, el tronco del cual desprenden las ramas, que son los sarmientos o las ramas, como nos lo explica la parábola. Entonces, el Padre, dueño de la viña, viñador, Jesús, que es la vida, la vid verdadera, la viña, y las ramas, los sarmientos, somos nosotros. Hay 2 expresiones que se repiten, les decía, como un pequeño estribillo y le dan la unidad al Evangelio que hemos escuchado hoy. ¿Cuáles son esas 2 palabras? Son 2 verbos. Permanecer, 1, que se repite casi 8 veces, 7 veces. Y la segunda es dar fruto, que también se repite casi igual número de veces. Estas palabras son clave para entender y asumir la enseñanza de Jesús. Porque el permanecer, ¿a qué se refiere? Permanecer quiere decir estar ahí y no en otra parte. Y estar unido a, no separado de. Entonces, es una adhesión a Cristo la que esta parábola, a la que esta parábola se refiere al hablar de la vid verdadera y los sarmientos. Nuestra unión con Cristo tiene que ser firme, tiene que ser fuerte. Nuestra permanencia en la vid, que es Cristo, ha de ser total y no por tiempos que pueden terminarse o volverse a empezar, no. Eso es permanente. Esa permanencia es definitiva, y a eso es a lo que están llamados los discípulos de Jesús, que somos nosotros. Permanecer en Cristo implica unidad, adhesión responsable y amorosa a Él, fidelidad en la opción que hemos tomado como discípulos, entrega decidida como la de Cristo. Todo eso quiere decir permanecer. Permanecer en Cristo es mantener una unión estrecha con Jesús. Por eso Él explica que los sarmientos que no están unidos al tronco, entonces se empiezan a secar y no sirven sino para ser arrancados y echarlos al fuego. Pero hay ramas que necesitan ser podadas para que den mejor fruto. Los agricultores sí que conocen bien esto de la poda de los árboles, para que podar no es destruir,
Podar es precisamente facilitar el que el árbol se desarrolle y entonces las ramas libres en su crecimiento puedan dar los frutos necesarios. Eso es lo que también nuestro Señor habla en esta parábola, que hay ramas en que hay necesidad de podarlas. Nosotros somos esas ramas. ¿Tendremos necesidad de una poda porque no hemos respondido? Les decía al principio que este domingo es como para evaluar cuál ha sido nuestro camino de respuesta en el tiempo pascual a nuestra fe. Si nos hemos mantenido vivos en el amor, vivos en la fe, vivos en la esperanza, si hemos participado activamente en la Eucaristía. ¿Qué tal un sarmiento, o sea, un cristiano, que no participa en la Eucaristía? ¿Eso es permanecer en la vida? No. Entonces, el tiempo pascual nos invita a ir a la Santa Misa, al menos los domingos, y participar, como dice el Concilio Vaticano II, cuando hizo la reforma litúrgica, plena, activa y conscientemente en la misa, en la liturgia, con las respuestas, con la oración, con las actitudes, con los cantos y principalmente con la comunión eucarística. Todo eso es un programa de vida que la parábola de hoy nos pide. Por eso, permanecer es la primera clave que se nos da para entender esta parábola y este evangelio. Y la otra es dar fruto. Si no damos fruto, somos ramas secas, que no sirven sino para ser quemadas. Entonces, asumamos las palabras que Jesús nos dice hoy en el evangelio. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. La gloria de mi Padre consiste en que den mucho fruto y se manifiesten así como discípulos míos, den mucho fruto. Examinemos nuestra conciencia y miremos qué frutos hemos dado. Si nuestras obras son buenas, son buenos frutos. Porque así lo dice nuestro Señor en otra parábola. Un árbol bueno da frutos buenos. Un árbol malo da frutos malos. Entonces, por sus frutos los conocerá. Si nuestras obras son regulares, malas, es decir, no hay constancia, no hay fidelidad, no hay obediencia, hay cansancio, hay indiferencia, hay olvido, hay rechazo, ¿qué frutos podemos dar de buenas obras, de caridad, de misericordia para con nuestros hermanos? Porque hemos de estar con ellos ayudando en todo lo que el Señor nos pide. Entonces este domingo, que esta evaluación que se nos pide hacer resulte como positiva, no saldo en rojo, sino que sea un superávit, porque hemos hecho buenas obras y hemos dado buen fruto. Esa palabra del Señor nos purifica. Y si tenemos algo que hay que podar, pues podar, que es precisamente el sacramento de la reconciliación. Nosotros podamos y nuestros pecados que se manifiestan a veces porque las tentaciones pueden ser fuertes y no nos permiten dar mucho fruto, entonces teniendo ese cuidado vamos a dar mucho fruto. Terminemos con esta oración. Señor Jesús, tú eres la vid verdadera que nos ofreces la posibilidad de recibir y ofrecer la abundancia de vida eterna que colma y sacia nuestra existencia. Queremos tener esta vida y entregarla felices a los hermanos que te buscan y tienen sed de ti. Queremos dar fruto abundante, permaneciendo unidos a ti y a tu palabra, para que con nuestra vida y nuestro testimonio le demos al Padre maravilloso toda la gloria que Él se merece. Amén. Un saludo para todos en este domingo y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.